Muy bien, ahora vamos a seguir con la parte número 3 del Manual Administrativo de Conquistadores. Dice así, nos quedamos en la expansión de los clubes, de los campamentos de verano a los camporis. Se puede aprender mucho con la historia de los campamentos para jóvenes y conquistadores, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La historia de la Iglesia hasta parece mezclarse con la historia de los clubes. Al igual que las peregrinaciones del pueblo de Dios, estos campamentos están repletos de historias de oración, superación, liderazgo, prueba, persistencia y fe. La historia del primer campamento de verano a prueba, persistencia y fe nos sirve como inspiración para que no nos desanimemos frente a las dificultades para establecer el programa de conquistadores. En 1926, el secretario de Misioneros Voluntarios en Michigan, el pastor Grover Fatick, decidió que era el momento para que nuestra iglesia tuviera un programa de campamentos de verano para niños y niñas. Fatick elevó muchas veces el pedido de un campamento a la Asociación del Este de Michigan, que siempre respondía negativamente, pero después de tanta insistencia, la asociación estuvo de acuerdo en permitir este programa de campamentos, siempre y cuando la responsabilidad financiera fuera solamente de Fatick, o sea, del pastor. Sin apoyo, pero ya con el permiso de la asociación, el pastor Fatick consiguió una promesa de $200 de dos miembros de la iglesia. Finalmente invitó al pastor Gordon Smith, secretario de Misioneros Voluntarios de la Unión del Lago, para que lo ayudara. Fatick encontró un lugar para el campamento en el lago Town Line, con una naturaleza bella, pero sin estructura de campamento. Solo había una pequeña y vieja cabaña que podía servir de cocina, pero no había lugares para dormir y Fatick no tenía carpas. John Hancock, historiador y pionero de los conquistadores, escribió que el pastor Fatick era un hombre bajito, pero era tan decidido que cuando tenía una idea nadie podía detenerlo, aun sabiendo que la asociación le había dicho expresamente que no lo ayudaría. El pastor Fatick buscó al presidente para pedirles prestadas las carpas del evangelismo público. La historia dice que pidió humildemente las carpas como alguien que ruega por su vida. Y eso conmovió al presidente, el pastor Piper, quien no solo le dio carpas, sino también un camión para transportarlas. Durante los preparativos, más personas se unieron al equipo de Fatick para ayudar a cuidar a los niños durante el verano, y algunos agricultores donaron alimentos y ayudaron a armar las carpas. En aquel primer campamento solo hubo niños, debido a la escasa estructura que se podía ofrecer. Durante el extenso viaje al campamento, los pastores Fatick y Smith recorrieron el camino donde el camión se atascó 2 veces. Cada vez que esto pasaba, daba un enorme trabajo para descargar todo, aliviar el peso, sacar el camión y volverlo a cargar. Al día siguiente, muchos padres vieron la situación precaria y se asustaron por la posibilidad de que sus hijos se enfermaran, se perdieran o pasaran hambre. Frente a esta desconfianza, muchos padres se llevaron a sus hijos, y el pastor Fatick se quedó solo con 18 niños en aquel mes de junio de 1926. A pesar de todo, aquel fue un campamento maravilloso en el cual los niños exploraron la naturaleza, se divirtieron en el lago. Sin embargo, uno de los días, el pastor Fatick tocó el silbato y faltaban 3 muchachos. Después de buscarlo mucho, temía ya lo peor, pero el pastor los encontró después en algún tiempo debajo de una plantación de moras en un terreno vecino. Súper satisfechos. El pastor Fatick y los niños también descubrieron el poder de la oración cuando clamaron a Dios para que eliminara un enjambre de mosquitos que amenazaba el lugar. Este primer campamento se hizo noticia y permitió que siguieran otros. Incluso un campamento que se realizó cerca de allí en Julian y fue dirigido por Guy Mann, John McKean y el pastor L.A. Skinner, donde surgió la historia y el nombre de los conquistadores. Cuando surgieron los conquistadores no pasó mucho tiempo para que los clubes tuvieran sus primeros encuentros. Primero llegaron las ferias como la de Dinuba, California, el 23 de septiembre de 1951, hasta que se introdujo la historia de los camporis en
Idlewild, al sudoeste de California, evento coordinado por el líder de jóvenes de la asociación local, Charles Martin, y su asociado Harry Garlick. Antes de esto ya había campamentos con más de un club, pero todavía no con el formato y nombre del Camporí. Los primeros campamentos y luego los camporis locales dieron inicio a decenas de experiencias que fueron parte del crecimiento de los clubes hasta que la finalización de esta fase pionera ocurrió con la maduración del programa cuando se celebró el primer camporí de la División Sudamericana, organizado por el pastor Claudio Bells en Foz do Iguazú, en el estado de Paraná, Brasil, el 28 de diciembre de 1983 al 4 de enero de 1984. Conclusión. La historia de los conquistadores en el mundo y en Sudamérica fue forjada por hombres y mujeres que amaban a los jóvenes y deseaban su salvación. Hombres y mujeres que vieron en el club un método prometedor de evangelismo juvenil y que veían la formación de toda una generación de líderes. Esta historia se construye con la mano de Dios guiando a sus siervos a través de los bosques del miedo y la incomprensión, donde estos primeros héroes literalmente conquistaban nuevos rumbos para la iglesia y pagaron con sacrificio personal entregando sus años de ministerio, tiempo libre, dinero, a veces hasta la atención de su propia familia. Algunos de ellos son más conocidos, pero el legado que nos dejaron llegó también de centenas de desconocidos que dedicaron tardes de sábado, mañanas de domingo, vacaciones, feriados al programa más completo y amplio que ha producido la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Muy bien, ahí terminamos la primera parte y vamos a dar inicio con la parte 2, que es la filosofía de los conquistadores. A ver cómo se aplica la filosofía en el campo de administrativo de los conquistadores. Dice: Filosofía 1.2. Dice: el hombre es la obra maestra del Dios creador. Fue creado a su imagen y semejanza, lo que significa que es la parte más especial de toda la creación. Al contrario de los vegetales y animales, el hombre tiene una vida activa, emocional. Es capaz de actuar intencionalmente con propósito. Puede aprender a hacer cosas nuevas y cosas viejas en formas creativas. Con la creatividad puede actuar basado en la experiencia, la planificación y el raciocinio. A veces actúa por impulso, pero la serie de acciones que forman su vida, sus elecciones y el resultado de todo lo que es guían una forma de pensar y ver el mundo. Como seres humanos, las personas actúan basadas en sus creencias y en su visión del mundo. Estas creencias son esenciales, ya que ellas guían y dan rumbo al significado a lo que hacemos. Por esto existe una disciplina, una rama de estudios que se encarga de discutir lo que son las personas, lo que es el mundo y sus alrededores, qué es en realidad que nos rodea y cómo es posible aprender de ella. Además, trata de descubrir lo que es enseñar y cómo es posible hacerlo, ya que los hombres son seres que aprenden y enseñan al mismo tiempo. Esta disciplina es la filosofía. Los conquistadores tienen una filosofía, o sea, todo lo que el Club de Conquistadores hace tiene un sentido base, fundamento de conceptos y principios inmutables que son extraídos de la palabra de Dios. Solamente de la Biblia se saca la visión del mundo que tiene el Club de Conquistadores. Por eso lo que se hace en el club todos los domingos, en todos los campamentos, caminatas, desfiles, camporis, congresos, con las unidades y aún individualmente en cada hogar y trabajo, debe estar basado en una base filosófica firme. Si está basado en una base filosófica, no se respeta. El club corre el riesgo de convertirse en un club de aventura, de scouts o un simple departamento social de la iglesia. Nada más. El club solo será relevante si aprende a pensar de forma relevante. La filosofía se divide en 6 áreas tradicionales. Escuchen bien, 6 áreas, las cuales son la metafísica, la epistemología, la lógica, la ética, la estética y la política. A pesar de las palabras difíciles,
Todo líder de conquistadores debe conocerlas y entender su significado. Pensar las ideas con claridad, con profundidad, querer saber e ir a fondo en aquello que se ama, es una actitud sensata y esperada de los líderes de los menores. A continuación están definidos cada uno de los términos que mencionamos y se reflexionará un poco sobre lo que se debe ser el sentido de acción del Club de Conquistadores. Primero, la metafísica. Si un conquistador pregunta a su consejero, ¿realmente crees en Dios? Metafísica, ¿no? ¿Realmente crees en Dios? Nunca lo viste, y Él obviamente nunca habló contigo, como para poder escucharlo, así como yo estoy hablando ahora. ¿Cómo debería responder? No debe responder como las personas están acostumbradas a responder automáticamente. Es necesario pensar. La palabra metafísica quiere decir más allá de la física. Esto es que existe y se conoce más allá de lo que los sentidos pueden captar. No se ve, no se puede tocar, no se puede oler, no se escucha y no se puede degustar. Pero igual estamos seguros de que existen. Metafísica viene a ser un sistema de ideas y de tesis que pretende explicar el mundo por medio de principios generales y abstractos. Antonio Teles, Introducción al estudio de la filosofía. Dice, la sociedad actual vive en un mundo materialista, en el que solo se cree, en lo que solo se cree en lo que se ve o se toca. Sin embargo, la Biblia dice que de la boca del Señor Jesús salieron las siguientes palabras: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Esto prueba con seguridad que en la palabra de Dios hay existencia más allá de las apariencias. Los conquistadores creen en mucho más de lo que revelan los sentidos o la ciencia. En referencia a este tema fundamental de la filosofía del Club de Conquistadores, el teólogo y filósofo adventista George Knight pregunta: ¿por qué las iglesias cristianas gastan millones cada año en sistemas de educación privada cuando los sistemas de educación pública gratuita están disponibles? Es por causa de las creencias metafísicas respecto a la naturaleza de la realidad última, la existencia de Dios. La función de Dios en los negocios humanos y la naturaleza y el papel del hombre como hijo de Dios. Los hombres y las mujeres en lo más profundo de su ser están motivados por creencias metafísicas. Están dispuestos a vivir y morir por esas convicciones. George Knight, Filosofía y Educación, Introducción a la Perspectiva Cristiana, página 33. Así queda claro que el Club de Conquistadores entiende que el planeta Tierra fue creado por un Dios triuno, como se nos revela en la Biblia en Génesis capítulo 1 y 2. El club acepta también que su realidad está invadida por una guerra cósmica llamada el Gran Conflicto. Estas son las doctrinas que son parte de la metafísica del Club de Conquistadores, dice. El club acepta también que su realidad está invadida por una guerra cósmica llamada el Gran Conflicto, como se explica en Apocalipsis 12:7, que esa guerra ha alcanzado al planeta Tierra, en Génesis capítulo 3, y eso llevó a una lucha sin cuartel, una lucha abierta sin trincheras, con bandos bien definidos, como se describe de manera esquematizada y profética en el libro de Daniel, sobre todo en el capítulo 7, versículos 21 al 25 y el capítulo 8, versículos 9 al 12. Los conquistadores entienden que esta guerra cósmica ocurre también en cada corazón humano. A ver, ¿dónde estamos? Esta guerra sucede en cada corazón humano, de manera espiritual, continua y sin treguas. El patriarca Job se preocupaba por sus hijos, ya que sabía que más allá de las demostraciones físicas de adoración, era en el corazón del hombre que se daba la verdadera guerra entre el bien y el mal. Job 1:5. Es por eso que el salmista dice que debe esconder la palabra en el corazón, Salmo 119:11, ya que de esta forma las personas estarán protegidas.
Jesús afirma que son los limpios de corazón los que verán a Dios, Mateo 5:8, y los verdaderos vencedores en Cristo, en una nueva alianza con Él, tendrán la ley de Dios en sus corazones. Lo que dice Pablo, Hebreos 8:10. El Club de Conquistadores entiende la realidad que es posible sentir como parte de la gran realidad de Dios. Lo que se toca, ve, escucha, huele o degusta, todo tiene que ver con la realidad de Dios. Él creó. Satanás intenta destruir a cada persona y debe elegir entre el bien y el mal, entre el odio y el amor. Las palabras dichas no son solo palabras en un idioma, son bendiciones o maldiciones. Los ojos no son tan solo el enfoque visual que contemplan a Dios o a su enemigo. Lo que se come no es solo alimentos, se nutre en el templo del espíritu o el templo de la idolatría. Como los seres humanos no son buenos por naturaleza, deben reconocer que poseen una inclinación hacia el pecado. Génesis 6:5. Con esta realidad en vista, se tienen que asir del único medio de salvación, Jesús. Para estar con Cristo, deben negar diariamente los deseos de su propio corazón, sus opiniones, su naturaleza y el yo, y aceptar y seguir a Cristo incluso en medio del sacrificio. Mateo 16:24 al 27, dice así: nada es neutro, nada es irrelevante o pequeño en la realidad del gran conflicto. La creación, la ropa, el discurso, el programa, los eventos, todo lo que se puede hacer en el Club de Conquistadores debe existir para adorar a Dios. Muy bien, ahora vamos con la epistemología. ¿Qué dice el otro factor de la filosofía? La epistemología del Club de Conquistadores dice así: un líder, al instruir a un especialista una especialidad, se encuentra con un conquistador que le pregunta lo siguiente: ¿cómo sabes que esto es verdad? Un líder mediocre respondería: porque sí. Un líder razonable respondería: porque lo estudié. Y un líder verdadero respondería: vamos a descubrirlo juntos. La palabra epistemología quiere decir estudio del conocimiento, o sea, es una parte de la filosofía interesada en estudiar cómo aprender o qué aprender, y si lo que se aprendió tiene alguna validez, utilidad, y si coincide con la realidad. Algunas personas, y esto no será difícil de encontrar entre los menores no creen en nada, son escépticos. Otros se hacen absolutamente crédulos y terminan haciendo lo que hacen los demás, lo que se condena bíblicamente en Efesios 4:14, la incredulidad. Algunos toman una postura ambigua llamada agnosticismo. Creer o no creer no hace la diferencia. Están de acuerdo con todo y no aceptan nada. Tal vez estas posturas sean muy comunes por el número excesivo de explicaciones falsas que tiene todo. Es allí cuando el líder debe tener una visión clara con respecto a la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Es posible conocerla? ¿Es posible transmitirla? Si un líder tiene dudas con respecto a esto, necesita leer la Biblia con dedicación y oración. El Club de Conquistadores tiene su epistemología. Sabe lo que es verdad, cómo puede conocerla y transmitirla. En primer lugar, la verdad no es relativa. La verdad es la expresión exacta de la realidad según Gerson Pires de Araujo. La frase quiere decir que la verdad es lo que la realidad es, y no una opinión del ser humano. Opinión y verdad son dos cosas diferentes. Lo que puede ser relativo es la opinión o punto de vista, pero jamás la verdad. Así y todo, existen realidades provisorias, por ejemplo, la edad, la residencia, el conocimiento. Así la verdad, o sea, las expresiones de la verdad, las imágenes o descripciones de estas realidades pueden cambiar. Por otro lado, las realidades eternas siempre expresarán verdades eternas e inmutables. Otro aspecto fundamental es el tema de la realidad personal. Las personas son malas porque están lejos de Dios, lejos físicamente, lejos por su propia voluntad, lejos afectivo y racionalmente. Así están lejos de la fuente de la vida y están muriendo.
pero esta realidad es provisoria. En Cristo todo puede cambiar. El conocimiento de la verdad y la decisión consagrada de acercarse a la verdad pueden alterar esta realidad, elevándolos a una nueva imagen más pura de Dios y de sí mismos. Esto se da a través del proceso de salvación, que es el mismo proceso de educación que a su vez es la última instancia, el objetivo de conquistadores, que es la salvación. La obra de la redención debe restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevase a cabo el propósito divino de su creación. Este es el objeto de la educación, el gran objeto de la vida. Elena G. de White, La educación, página 15. Aunque la realidad sea la base, no todas las realidades están a nuestra disposición. Existen cosas que no son reales, que son reales y muchas simplemente no lo saben y nunca lo sabrán. Mientras tanto existen realidades que se abren a las personas, y de estas puede salir la verdad. Así el conocimiento para el Club de Conquistadores es algo posible y deseable, ya que saber la verdad es acercarse a la realidad. Enseñar es conducir a los menores a la realidad. El programa del club está repleto de conocimientos útiles para el conquistador, pero ¿cuáles de estos conocimientos son más importantes? Ahora Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. De esta manera el conocimiento más importante es Jesucristo, la verdad eterna. A pesar de todo esto se sabe que la palabra de Dios es verdad. Cristo afirmó: tu palabra es verdad. Juan 17:17. Jesús es la verdad y lo que Él afirma también es verdad. Entonces, ¿será que solo el Nuevo Testamento es verdad? No, su ley es verdad, afirma el salmista en el Salmo 119-142. Igual que los escritos del Antiguo Testamento, ya que el salmista también afirma en un Salmo 119-160, que el principio de tu palabra es la misma verdad y eterno es juicio de tu justicia. ¿Pero existen otras verdades? Sí, todo lo que conduce a Cristo es verdad. Pablo dice: porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia, porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterna gloria y divinidad, se ven entendidas por la creación del mundo, y por las cosas que son hechas, para que no haya excusa. Romanos 1, del 18 al 20. Así es posible percibir que la naturaleza creada es una revelación de Dios, y por lo tanto una verdad. En esto se encuentra el fundamento de cómo se debe usar la naturaleza en el plan del programa del Club de Conquistadores. Por lo que fue descrito en el párrafo anterior, es posible entender que la verdad comienza con Cristo, Creador y Redentor, sustentador de la vida. Esta verdad puede encontrarse en su palabra de manera muy clara e inequívoca. Sin embargo, aún es posible valerse de esta verdad que encontramos en la naturaleza, aunque en parte esté desfigurada por el pecado. Puesto que Dios es la fuente de todo conocimiento verdadero, el principal objeto de la educación es, según hemos visto, dirigir nuestra mente a la revelación que Él hace de sí mismo. De ahí el hecho de estudiar las especialidades de la naturaleza. ¿Cómo es posible enseñar la verdad? El Club de Conquistadores busca en la Biblia formas y metodologías para enseñar la verdad. A continuación, los principios de enseñanza según nuestra filosofía. La enseñanza debe ser personal. El método de Cristo siempre fue cara a cara. Él no enseñaba personalmente a sus discípulos. La enseñanza junto al mar, Él enseñaba personalmente a sus discípulos. Les enseñaba junto al mar en Mateo 4:1 y en las sinagogas en Mateo 6:2 o en el templo en Mateo 12:35. Ya sea en un ambiente cotidiano o formal, Cristo ministraba a las personas de forma personal. En su trato solo tenía cariño y cuidado, como se puede ver en la historia de los niños, en Mateo 19 del 1 al 4.
Marcos 10:14, Lucas 18:16, pero al mismo tiempo que era tierno y cuidadoso, era enérgico y tenía autoridad en lo que decía. Mateo 7:29, Marcos 1:22. Así, en Cristo los líderes pueden ser el rostro y las manos del Salvador en la vida de cada uno. Hoy podemos ver este método reproducido en una unidad de conquistadores y sus consejeros. La ilustración más completa de los métodos de Cristo como maestro se encuentra en la educación que él dio a los 12 primeros discípulos. Estos hombres debían llevar pesadas responsabilidades. Los había escogido porque podía infundirles su espíritu y prepararlos para impulsar su obra en la tierra una vez que él se fuera. A ellos más que a nadie les concedió ventaja de su compañía. Por medio de su relación personal dejó el sello en los colaboradores escogidos. La vida se manifiesta, dice Juan el amado, y la hemos visto y testificamos. Primera de Juan 1:2. La enseñanza debe ser práctica. La idea de disociar la teoría de la práctica no era la forma usual que tenían los hebreos para transmitir el conocimiento. Es una forma más occidental de herencia griega. La educación a la que Cristo se sometió en su hogar y la que Él les ofreció a sus discípulos siempre fue esencialmente práctica. Se enseña y se aprende haciendo. El gran sermón de las bienaventuranzas es una descripción más de las actitudes de conceptos abstractos. Dios, en su infinito amor, proveyó lecciones de su propia gracia a través de prácticas simbólicas, demostrando una forma superior de enseñanza. Dice, la verdadera educación no consiste en inculcar por la fuerza la instrucción en una mente que no está lista para recibirla. Hay que despertar las facultades mentales, lo mismo que el interés. A esto respondía el método de enseñanza de Dios. Él creó la mente y ordenó sus leyes, dispuso su desarrollo de acuerdo con ellas, en el hogar y el santuario por medio de las cosas de la naturaleza y el arte, en el trabajo, en las fiestas, en el edificio sagrado, y la piedra fundamental por medio de métodos, ritos, símbolos innumerables. Dios dio a Israel lecciones que ilustraban sus principios y conservaban el recuerdo de sus obras maravillosas. Entonces, al levantarse una pregunta, la instrucción dada impresionaba la mente y el corazón. Cristo utilizó sistemáticamente este método para enseñar por parábolas y extraer de la vida práctica los ejemplos para sus instrucciones. Mateo 13, 34 al 35, la especialidad de arte de narrar historias cristianas. Además, lo que se llama teorización práctica se encuentra en la Biblia, con un énfasis en la práctica en sí. Como métodos de aprendizaje, Jesús realizaba milagros en público, mandaba a los discípulos a organizar cosas, iba con ellos a las sinagogas y a los templos, comía y festejaba con las personas, enviaba a sus discípulos al trabajo de sanación y predicación, y luego lo recibía y evaluaba el trabajo, y aún así perdonó personalmente a sus agresores. Texto. Enseñad las cosas fundamentales, enseñar lo que sea práctico. No debéis hacer gran ostentación delante del mundo, diciendo lo que esperáis hacer, como si estuvieseis planeando algo maravilloso. No, en verdad no os jactéis de los ramos de estudio que os proponéis enseñar, ni de la obra industrial que esperáis hacer. Antes decid a todos el que te pregunte, que os proponéis hacer lo mejor posible para dar a los alumnos una preparación tanto física como mental y espiritual, que los hará idóneos para ser útiles en esta vida, y los preparará para la vida futura e inmortal. Elena de White, Consejos para Maestros, 197. La enseñanza debe ser continua. El líder no enseña solo en momentos especiales, sino que debe entender y aceptar la perspectiva cristiana de la enseñanza continua. Deuteronomio 6, del 6 al 8, nos dice que la enseñanza debe ser en todo tiempo, en todo lugar y en todas las situaciones de la vida. Cuando se despierte su verdadero amor por la Biblia, el estudiante empiece a comprender cuán vasto es el campo y cuán precioso su tesoro, entonces deseará aprovechar toda oportunidad de familiarizarse con la palabra de Dios. Su estudio no se limitará a un tiempo ni lugar especial, y esa preparación continua es uno de los mejores medios para cultivar el amor por las Escrituras.
La enseñanza debe ser progresiva. No es el plan de Dios que todo el conocimiento entre en la mente de los líderes de los conquistadores de una sola vez. La paciencia, el método, la perseverancia y la disciplina son atributos deseables en la verdadera instrucción en el club de conquistadores. Existen misterios del amor de Dios que no fueron revelados todavía, y muchos otros que nos llevará toda la eternidad poder entender. Eso debemos explicarlo en las clases regulares de 10 a 15 años. El blanco a alcanzar es la piedad, la semejanza a Dios. Ante el estudiante se abre un camino de progreso continuo. Tiene que alcanzar un objeto, lograr una norma que incluya todo lo bueno, puro y noble. Progresará tan rápidamente e irá tan lejos como fuere posible en todos los ramos del verdadero conocimiento. El sabio afirmó: mas la vereda de los justos es como la luz del lucero, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Cristo en la parábola de los talentos afirma que la fidelidad en lo poco nos podrá llevar a la abundancia. Mateo 25:21 al 23. Pablo reconocía que el conocimiento de Dios es progresivo. De esta forma aconsejó a los tesalonicenses que de la manera como fuisteis enseñados de nosotros y de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Primera de Tesalonicenses 4:1. En otras versiones aparece la expresión abundar, dando un sentido de expansión y aumento paulatino. Debemos esforzarnos de continuo y progresar constantemente hacia adelante y hacia arriba, hacia la perfección del carácter. Elena G. de White, Consejos para los Maestros, página 351. La enseñanza debe ser equilibrada. El concepto de temperancia y equilibrio es un fundamento epistemológico del Club de Conquistadores. El pasaje bíblico que resume este concepto se encuentra en Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en edad, en gracia para con Dios y los hombres. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio, significa más que una preparación para la vida actual, abarca todo el ser y todo periodo de la existencia accesible al hombre, es el desarrollo armonioso de las facultades físicas y mentales y espirituales, prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Elena G. de White, La Educación, página 13. La epistemología del Club de Conquistadores asume como base de enseñanza las actividades físicas al aire libre, ya que el club es un programa educativo recreativo. La enseñanza debe apoyar las tres fuentes básicas de conocimiento de la verdad. La naturaleza no describe el plan de salvación. La Biblia no describe todas las leyes naturales que podamos encontrar en el estudio de las ciencias modernas. El conocimiento de la vida de Jesús no es un relato minucioso de todos los temas éticos de nuestro tiempo, sino de principios eternos. Así, el verdadero líder guiará a sus conquistadores por los caminos interesantes del conocimiento, comenzando por los lirios del campo, como hizo Jesús en Mateo 6:28. Pasando por las Escrituras, como hizo Jesús en Lucas 24:2, en Juan 5:39, avanzará hasta descubrir delante de toda su unidad o club la mayor verdad eterna, Jesús, el Hijo de Dios, como el propio Jesús hizo al revelarse a su pueblo. Lucas 4:28. Es posible resumir gráficamente la epistemología del Club de Conquistadores de la siguiente forma. Cuanto más las personas conocen la verdad, más condiciones tienen de parecerse a ella. Y aquí vemos un gráfico para terminar. La Biblia debe ser el primer lugar en la educación. Dentro de ahí tenemos una esfera donde encontramos el desarrollo físico, el desarrollo mental y el desarrollo espiritual. Todo desarrollo toma su tiempo, toma su lugar y es progresivo. Nada es al principio, nada es absoluto al llenar totalmente el vacío del desarrollo, porque todo es progresivo, se va aprendiendo poco a poco. En el centro tenemos el símbolo de la ley del conquistador y de los jóvenes: salvar del pecado y guiar en el servicio, que es el objetivo. ¿Cómo nos desarrollamos espiritualmente? Mediante la palabra de Dios y mediante su ejemplo.
cómo nos desarrollamos mentalmente, mediante el estudio y la sociabilidad, ¿no? Practicando la sociabilidad en nuestro entorno. Y cómo nos desarrollamos físicamente a través de la naturaleza. Para terminar, el libro de la naturaleza ocupa el lugar inmediato en importancia. Muy bien, hemos terminado ya con dos títulos de la filosofía del Club de Conquistadores, que es en primer lugar, tenemos a la metafísica y en segundo lugar la epistemología. Muy bien, esta ha sido la parte número 3 del manual administrativo de los conquistadores. Me despido hasta, sigamos en la parte número 4 que está en el siguiente video. Muchas gracias.